acá y vamos a compartirles pantalla. Está. Vamos a poner esto en presentación. Si alguno me podría confirmar que se está viendo, se los agradecería. De preferencia, si pueden usar el chat de voz, porque no puedo leer los mensajes ahorita. Sí, se ve la presentación. Genial, muchas gracias. Bueno, el taller va a tratar principalmente sobre el manejo de archivos y el uso de la función .split. Aquí tenemos una pequeña introducción, no lo voy a leer, la verdad, pero lo podemos resumir en que estos dos temas por separado quizás no tengan mucho sentido, pero ya cuando los unimos podemos hacer, yo les llamaría acciones compuestas, ya que son varios pasos y esto nos permite trabajar de una mejor manera. Bien, lo que es tema de archivos, permítanme un segundo que no sé si estoy grabando. Sí. Bien, con manejo de archivos, cuando nos referimos a este tema, hay 4 funciones que son las que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a leer de archivos, vamos a escribir en archivos, vamos a actualizar archivos y en algún momento vamos a eliminarlo. Ahorita estamos trabajando en el lenguaje de programación Python. Estas 4 funciones que mencioné arriba, en el lenguaje las conocemos como read, append, write and create. Una cuestión técnica es que usualmente cuando leemos un archivo siempre lo vamos a guardar en una variable de tipo string para poder manipularlo más adelante. Bien, con cuestiones de sintaxis, como vamos a ver dónde está el marcador. Esto va a ser nuestro nombre de variable. Usualmente vamos a ponerle un nombre significativo. Por ejemplo, si estamos abriendo un archivo de nombres, vamos a ponerle nombres o archivo de nombres. Ahora, para abrir un archivo, vamos a usar la función open y le vamos a pasar de primer parámetro el nombre del archivo y además un modo de acceso. Que el modo de acceso son las funciones de read, append, write and create. Ya eso dependiendo de lo que queramos hacer. Esta segunda parte, el modo de acceso, es opcional. En caso de que nosotros no la pongamos, por defecto siempre se pondrá en R de read. Ay, perdón, porque me salió horrible. Pero entonces nosotros, no se me acaba. Entonces también podríamos hacer como nuestra variable open y le pasamos el nombre del archivo. Vamos a ver, pasemos a la siguiente. Bueno, este detalle abajo. Normalmente uno abre un archivo de texto y está en texto legible para el humano, en caracteres. Sin embargo, la computadora también lo puede abrir en modo binario, o sea, son ceros y unos. Sin embargo, esto último no es muy común, o al menos para lo que se ve en el curso, no van a ser muy raras las ocasiones. Bien, ¿alguien iba a decir algo? ¿O fue el que se le quedó sin querer? Bueno, continuemos. Prácticas recomendadas y trucos. Esto es más una parte personal de experiencia mía. Primero, tenemos que poner el comando de abrir el archivo en un bloque try-except para capturar excepciones. Bien, una excepción es un error que se da en la ejecución del programa. Normalmente esto se da cuando queremos abrir un archivo que no existe o no está en esa ruta. Que eso nos lleva al segundo punto. Existe algo que se llama rutas relativas
y rutas absolutas. Esto va a depender mucho del entorno de desarrollo que tengamos. Ahí les traigo un ejemplo más adelante. También, sí, y también principalmente por modularidad, solemos poner la función de abrir un archivo, leerlo o escribir dentro de una función, dentro de un dev. ¿Esto para qué? Para poder utilizarlo en diferentes puntos del programa y no necesariamente con el mismo archivo. Además, cuando leamos un archivo, aparte de estar en el bloque tracer, tenemos, en el caso que se dé un error, debemos devolver aunque sea un texto vacío. Esto para evitar que el programa se nos caiga. Esta ya es la última de archivos, se los prometo. Rutas relativas y rutas absolutas. La ruta es la dirección dentro del sistema donde se encuentra un archivo. No importa si un texto, una canción, una imagen, etc. Una ruta relativa es cómo yo llego al archivo de donde yo estoy. Por ejemplo, yo estoy ya puesto en una carpeta y en esa carpeta tengo un archivo que se llama archivo.txt. Entonces, nosotros con llamar a esto archivo.txt ya no sería suficiente. Ahora, las rutas absolutas, esa es como la dirección del archivo desde el inicio de nuestro sistema operativo, que usualmente Windows está montado en la unidad C, y aquí viene una ruta larga de donde tenemos dicho archivo. Ahora bien, vamos a pasar un segundito a Python, vamos acá, y para ver esta primera parte de archivos. ¿Me podrían confirmar si están viendo el editor de texto en este momento? Y si es, Yo en la transmisión ahora solo estoy viendo Visual Studio. sí, bueno, eso. Si se ve muy pequeño me dicen, para hacerle zoom no hay problema. Bueno, igualmente voy a hacer un poquito porque soy un poco ciego. Bien, en esta primera parte aquí les traía la ruta relativa y una ruta absoluta. Por ejemplo, si estamos en nuestro escritorio, podemos acceder al archivo de esta forma. Pero si por ejemplo queremos acceder directamente, podemos utilizar toda esta ruta, no hay problema. Aquí hay un detalle que me sucedió mientras estaba preparando el material, de que ustedes cuando abren Windows, las rutas siempre se las van a dar así, con este backslash. Permítame abrir un archivo cualquiera y se los voy a mostrar. Sí, acá. Ven que por ejemplo acá sale con el backslash, con este mismo que tenemos aquí. Si nosotros ponemos este en Python, usualmente nos va a dar muchos problemas. Entonces utilizamos este otro e igualmente se va a reconocer sin ningún problema. Hay una forma para usar este, pero la verdad no se compliquen si les soy sincero. Entonces, bien. Aquí tengo un par de funciones mostrando lo que vimos. Primero, ¿cómo leer un archivo? Nosotros vamos a abrir el archivo en modo lectura. Esta es la parte que les digo que es opcional. Nosotros podemos llamarlo así e igualmente nos va a funcionar. Y ahora, para capturar el texto, por ejemplo, pasar lo que leyó el archivo a una variable string, nosotros llamamos a .read con el nombre de la variable, o sea, en este caso archivo.read. Esta forma funciona, pero no se las aconsejo que la hagan. ¿Por qué? Si el archivo no existe, este archivo no nos va a dar error. De hecho, veámoslo en este momento. Vamos a imprimir esta función y le voy a pasar un archivo que no existe. No existe .txt, por ejemplo. Si corremos esto,
de una vez. Nos saltó el problema, además de que se nos cae el programa por completo. Si nosotros tuviéramos más código abajo, esto no nos va a funcionar. Entonces, para eso, esta es otra función que les traigo, leer archivo 2. No soy muy original con los nombres, perdón. En este vamos a meterlos en un bloque try-set. Esto ustedes ya lo vieron en su curso o necesitan que se los explique así por encimita. En mi curso yo no he visto esos comandos. El try-set. Nope. Bueno, se los voy a explicar rápidamente. Ustedes saben de que cuando ejecutamos cualquier línea de código pueden suceder errores. También a esto se le llaman excepciones. Por ejemplo, les estaba explicando. Si queremos abrir un archivo que no existe, nos va a dar un error. Para eso usamos el bloque try except. En el try vamos a poner lo que nosotros pensemos que puede dar error. En este caso sería la apertura del archivo la que nos puede dar error. Por eso lo ponemos en el bloque del try. En el except vamos a poner qué vamos a hacer si ocurre un error aquí arriba. Por ejemplo, estamos aquí. Esta línea me dio error. Entonces, esto lo captura. El programa no se me va a caer y vamos a ejecutar todo lo que esté acá. Esto lo dejé lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la parte de leer archivos. Voy a mostrárselas aquí rápidamente. Por ejemplo, aquí vamos a llamar a esta, el imprimir archivo. Como nuestro no existe, que este archivo ya vimos que antes nos dio error. Aquí nos debería dar error otra vez. Sin embargo, ahora, como yo capturé esta excepción, me dice error al leer el archivo, que fue el mensajito de error que yo le puse. Y me dio algún tipo none. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos cómo escribir en un archivo que a este le vamos a pasar siempre el nombre del archivo y el texto que le queramos escribir. Y vamos a ver acá. Esta es otra forma de abrir un archivo. También se puede hacer with open. Le pasamos el nombre y el modo. Y lo guardamos aquí en el nombre. Esto es lo mismo que decir archivo es igual a open con nombre archivo y su modificador de acceso, que en este caso es write. De hecho, como estamos con write, el texto le va a caer encima. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Si nosotros ya tenemos este archivo y existe texto, se va a borrar lo que tengamos antes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hacerlo aquí muy rápidamente. Vamos a hacer esto. Vamos a ver. Que todo lo tiré como para que salga con print, salga más bonito. Aquí vamos a pasar el nombre del archivo y aquí el texto. Vamos a llamarle mi archivo txt, por ejemplo, y le vamos a escribir un hola mundo. Espero que esto no se caiga. A ver, aquí ya lo ejecutamos y por como está programado me devolvió un true cuando se escribió correctamente. Ahora si buscamos mi archivo txt, que fue este que escribimos ahorita a las 5:20, listo, ya les vuelvo a compartir esto. Me dicen cuando se ve, por favor. Ya se ve. Ya se ve, ya se ve. Gracias. Bien, estábamos en esto. Si aquí con esto nos va a volver a caer el texto encima. Ahora, por ejemplo, hola mundo, pongámosle adiós mundo. Si ejecutamos esto, nos va a dar true porque se escribió correctamente. Mi archivo txt. Y ahora cayó esto. Le cayó encima el texto.
para eso tenemos la otra función que es la parte del escribir archivo con append, que esto va a hacer que el append lo que hace es unir y unir texto. Ahora, por ejemplo, vamos a escribir el mundo acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? El print es solo para que salga el true, eso no hay mucho problema. Pero porque si por ejemplo le apretamos en el print no nos va a salir nada. Y es como para tener la certeza que escribimos bien. Por ejemplo, vamos a escribir en el archivo en modo append. Aquí sí, ya se ve el archivo. En modo append, en este archivo que ya teníamos. Y vamos a escribir, por ejemplo, iOS mundo. Ahora sí. Si ejecutamos esto y nos vamos al archivo, ahora ven que aquí nos quedó el segundo texto que hicimos el append. Esta parte sí quedó clara. La diferencia entre write y append, porque esto sí puede llevar a muchos errores normalmente. Y vamos a ver qué más tenemos. Bien, también está esta función de crear un archivo, que esta lo que hace es un nombre de archivo, y lo que va a hacer es abrir un archivo en modo X, que cuando le pasamos una X es de create. Si funciona, no hacemos nada y retornamos true para decir que el archivo se creó. Si este error es, por ejemplo, si yo vuelvo a crear otro archivo que se llama archivo txt, me va a dar este error. Y si captura alguna otra excepción, nos va a dar esto. Entonces, bien, esta es la parte de archivos. Ya vamos a avanzar con lo que es la segunda parte de la presentación. Bueno, un segundo. No sé por qué se me pone al revés. Vamos por acá. El uso de la función .split. Bien, básicamente, bueno, esto sí se me olvidó agregarlo. ¿Todos ya han trabajado o conocen lo que es una lista? Sí. Entonces, bien, con eso ya nos podemos agarrar. Si hay alguno que le costará un poco el concepto y lo quiere reforzar, pregunta ahora para que nos quede grabado y sin miedo alguno, porque para eso se está. Bien, la función split va a tomar un string que tengamos y va a separar esa cadena de texto en una lista siguiendo lo que es un delimitador. Por decirlo así, que tengamos un texto, queremos que se separe por cada punto. Entonces lo que va a hacer es que me genere una lista de los elementos hasta el primer punto, sigue otro punto, ya ese es otro elemento. Bien, el separador literalmente puede ser cualquier cosa. Puede ser un punto, coma, punto y coma, un salto de línea, una letra, un número, lo que ustedes quieran. Lo único importante es que es una búsqueda exacta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si ustedes pusieron que el delimitador es punto, coma, va a buscar exactamente eso. Es como la parte más cuidadillo. Ahora bien, ¿cuál es la sintaxis de esta función? Vamos a guardar en una lista. Aquí se me olvidó agregar de que anteriormente tenemos que tener un texto guardado en alguna variable. En este caso, digamos que se llama texto. Acá. Texto es igual a comillas, comillas. Aquí viene algo. Ahí.
Entonces, vamos a guardar en una lista texto.split y en parámetro le vamos a pasar el separador que nosotros hayamos definido. El separador se pasa entre comillas porque se pasa como un string. Bien, aquí agregué que tenemos que tener texto, pero no le agregué la sintaxis. Ahí, perdón. Bien, ahora, práctica recomendada, si algún truquillo. Por ejemplo, si a nosotros nos dan el archivo que hay que trabajar antes, es recomendable que le echen una ojeada y decidan cómo lo vamos a separar. Por ejemplo, que nuestros datos vengan separados por una coma o que, por ejemplo, vengan con un hashtag o algo así. Hay que tener, si es posible, hay que echarle una ojeada al archivo para definir el mejor separador. Y también cuando tengan tiempo busquen este tema, se me olvidó agregarles una imagen, ahora se los busco, de lo que es la tabla ASCII, que hay algunos caracteres especiales que no son letras, pero sí están en el texto. Por ejemplo, un salto de línea, que es, por ejemplo, yo estoy escribiendo, le doy enter, lo que se guarda como físicamente es un \n, que eso significa que va a ser un salto de línea. Mira bien, esto es como, sí, esto todavía no. Entonces vamos a ver como la partecilla más práctica de esta otra cosita. Acá el punto split. Esto realmente no hay mucho misterio. Aquí lo que les traigo son diferentes textos que están separados por alguna cosa. Por ejemplo, este primero son comas, este viene con puntos, punto y coma, hashtag, este simbolito y saltos de línea, este caracteres especiales. Entonces, lo que se hace para guardar en una lista es, llamamos a la variable, punto, aquí sí llamamos al método split y le pasamos el separador que queremos. En este caso es una coma y un espacio. A esto es a lo que me refería, que si es posible revisar el código antes. Que por ejemplo aquí tenemos coma, espacio y viene el texto. Si yo le dejara sin el espacio, me va a venir aquí todo junto. Y bien, aquí es casi, realmente lo más útil aquí es verlo ya en ejecución. Vamos a correr esto. Ven por ejemplo acá que tenemos el primero, se nos separó por cada coma y solo se nos quedó el texto. Esta coma es de la lista, no se preocupen. Y acá está lo que les decía del espacio. Por ejemplo, si lo hacemos sin espacio, nos va a quedar, por ejemplo, primero nos queda bien, pero acá nos queda este espacio. Entonces hay que tener cuidadillo con eso para que por un espacio no pasaría mucho, pero para que no se les ensucien los datos. Pero realmente en la parte del split es esto. Un texto, vamos a llamar al método split, le pasamos por qué lo vamos a separar y se guarda en una lista. Eso es, no hay más misterio ahí. Vamos por esta. Ahora sí, la parte de aplicaciones de estas dos juntas, porque la primera, leemos un archivo, pero ¿qué hacemos con él? La segunda, tenemos una cadena de texto, pero ¿qué hacemos con ella? Entonces, bueno, aquí viene un poco de como introducción de que podemos realizar labores como más complejillas. Aquí viene el caso que ustedes usualmente van a trabajar muchísimo durante este curso, que va a ser, vamos a leer un archivo de texto que va a tener su información con algún separador. Entonces, lo ideal es, bueno, lo que tenemos que hacer en realidad es, leemos el archivo,
lo guardamos en un texto y ya luego con el punto split vamos a separar cada dato. Y ya una vez con esos datos en la lista, vamos a ejecutar las diferentes operaciones que tengamos que hacer. Vamos a pasarnos acá. Si se está viendo el visual, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Gracias. Bien, aquí les traigo un par de archivos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bien, aquí esto es otro script que lo que pasamos fue la función de leer archivo. Bueno, escribimos la función de leer archivo. Esta todavía tiene el error que ahorita se los quiero enseñar. Y aquí yo hice una función que se llama procesar archivo, por poner algo, va a recibir el nombre de nuestro archivo y el separador. ¿Por qué el separador por parámetros? Por modularidad, la verdad. Si por ejemplo nosotros sabemos de que todos nuestros archivos van a venir con una coma, podríamos eliminar este bloque de código y aquí en el punto split ponemos directamente la coma. Un ejemplo. Pero si por ejemplo nuestros archivos van a ir con diferentes separadores, les aconsejo que lo pasen por parámetro. Porque así por ejemplo podríamos, es, justo este me va a dar error. Vamos a ver si tengo otro archivo. Sí, este va a funcionar. Vamos a llamar a procesar archivo. Vamos a pasarle un archivo que se llama prueba.txt, está en minúscula, y de separador viene por punto y coma este archivo. Ese es el archivito, acá viene. Aquí viene algo, punto y coma. Aquí viene lo siguiente, punto y coma. Entonces, esto es nuestro separador. Aquí está la cuestión del espacio también. Tenemos como punto y coma, espacio. Ahora, si ejecutamos esto, no debería de cromar. Ven, por ejemplo, me separó la primera cosa y aquí venía el punto y coma. Ahora, viene lo segundo, esto acá, es esto que tenemos de acá, punto y coma, aquí ya me lo separan en otro elemento de la lista. Y vamos a ver, esto con este archivo, me parece que es como lo más útil. Ahora, aquí venía esta parte del error del código que les quería tratar. Por ejemplo, yo aquí tengo un archivo que no existe. De hecho, esto es el directorio en el que estoy trabajando. Ese archivo no existe ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo corro esto? Me va a dar un error. Aquí está este error. Aquí me está leyendo el archivo, pero no sé si ustedes se recuerdan que cuando me da un error, me retornaba un tipo none. Entonces, por eso me está dando este error. Non-time-object has not attribute split. Entonces, acá, para evitar ese error, en el bloque set, si no logramos leer el archivo, retornemos algo para que no nos dé este error. Yo les aconsejo muchísimo que retornen comillas vacías, retornen un espacio vacío. Ahora, por ejemplo, si nosotros volvemos a correr esto, me va a volver esto con cadenas vacías porque fue lo que volvimos acá. Acá se podría hacer un poquito más elegante. Por ejemplo, lo pongamos. Y si el texto del archivo es diferente a comillas vacías, o sea, que se haya retornado algo, ejecute esto. Si no, que imprima el archivo venía mal, por ejemplo. Esto es temas opcionales, como para que ustedes no se pierdan en su código, que pasa mucho. Bueno, ahora por ejemplo, nos saltó el error, aquí verificamos, el archivo venía mal y no hicimos nada con la lista.
ese es como un detalle muy, muy importante. Vamos a ver, creo que solo me queda una última parte que se las tengo que explicar antes de lo que son rutas absolutas y rutas relativas. De que vamos a ver acá, por ejemplo, este era el archivo el que teníamos, el prueba.txt es este que tenemos acá. Si nosotros vamos a sus propiedades, ven que está en la carpeta usuarios y está en mi usuario. Esto es por cómo funciona el Visual Studio Code, que siempre te va a mandar a buscar los archivos acá. Eso por como él viene. También tenemos esta otra aquí. Acá tengo un archivo de texto guardado. Vamos a pasarnos a este otro archivo. Vamos a llamar a leer archivo 2. Y lo que voy a hacer es, le paso esta ruta que es una ruta absoluta. Esta ruta, a ver, está en esta carpeta. Está en esta carpeta. Esta es su ruta, que es toda esta larga, y la pasamos al punto .txt. Este archivo tiene algo que dice, hola, esto es un texto de la carpeta del archivo. Y nos debería salir eso. Y si no, no sé qué pasó. Ajá. No salió, hola, esto es el texto desde la carpeta del archivo. Porque si ven, archivos.py está acá. Estamos en la misma carpeta. Sin embargo, esto es una referencia por ruta absoluta. Porque también tengo otro archivo preparado que está en la carpeta del usuario que les decía, que el Visual Studio Code me guarda, por así decirlo, me lo guarda en esta carpeta. Entonces, en la carpeta de mi usuario tengo este otro archivo que dice, esto es un texto desde la carpeta del usuario. Entonces, en vez de pasarle una ruta absoluta, vamos a pasarle una ruta relativa. Solo texto.txt. Entonces, y aquí me tiró que estamos desde la carpeta del usuario debido a la configuración del editor. Este carácter raro es por la tilde que los editores son complicados. Ven, es este otro texto que lo tenemos en la carpeta de mi usuario. Entonces esa es como la parte de rutas relativas y rutas absolutas. Entonces, bien. Hasta el momento, ¿hay algún tema que quieran reforzar o tal vez no entendieron del todo? Con mucho gusto lo podemos volver a revisar. Y si no hubiera, igual me lo indican, así que sin problema y sin vergüenza. Nada, de seguros. Bueno, una preguntilla. Claro. Es que, bueno, me parece que que la profe Ivania nos dijo que no podíamos usar string. Y no sé si el str que está ahí es string. Sí, es string. Eh, s- Ahí, digamos, si no nos deja usar string, pues, ¿cómo hacemos? Que bien, el otro formato que esto te devuelve es un file wrapper, si no me falla el nombre. De hecho, vamos a verlo, por ejemplo. Vamos a crear una pequeñita función acá, del archivo 3. Igual va a recibir nuestro nombre de archivo. Y vamos a, permitimos esto. No vamos a usar el método read. Sin embargo, no vamos a usar el método read. Y aquí tengo que retornar el archivo. String
leer archivo 3, ajá, y le paso la ruta aquí, ya se me va cómo se llamaba mi archivo, creo que era este texto txt. Si nosotros jalamos esto, lo que nos devuelve es un array wrapper, que esto contiene el texto y demás. Sin embargo, no lo podemos trabajar así directamente. En este caso sería 0. Un ciclo while o un ciclo for, dependiendo de lo que puedan utilizar, con el cual vamos a ver cómo se los explico. Es que igual vamos a invocar al método read. Vamos que en este caso simplemente no guardaremos como una variable, sino directamente. Si les quedo viendo un toque la sintaxis, porque es for line archivo, creo que es, y line punto read, si no estoy mal. Si te quedó fallando esa última línea de código, si cualquier cosa te la puedo pasar más adelante, que no me recuerdo la sintaxis, la verdad, pero son 5 minutos y se lo busco. Bien, aparte de eso, ¿alguna otra cuestión? Si les estoy viendo eso, yo voy a ver si lo comienzo a buscar. ¿Y algo más, chicos? Y vamos a ver acá. Bien, si no... Bien, vamos a revisar la parte que les debía. Cómo leer un archivo y trabajar este sin pasar por un string directamente. Bien, tenemos esta función, leer archivo 3, la tercera versión. Vamos a recibir igualmente un nombre de archivo, que esto va a ser un string, va a ser la ruta, ya sea absoluta o ruta relativa, dependiendo cómo lo vayamos a trabajar. Ahora, a ver, el archivo lo abriremos de la misma manera. Recuerden manejar excepciones en caso de ser necesario, y vamos a usar este método que es un método del archivo llamado readline. Este método lo vamos a unir junto con un ciclo while. Vamos a hacer while línea. Esto lo que nos quiere decir es que mientras el contenido de esta línea no sea nulo, no lo va a jalar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos imprimiendo la línea, también estamos haciendo un split con una coma, como vimos anteriormente, se puede usar cualquier cosa, y aquí lo más recomendable claramente sería llamar a una función que me procese esa línea. Ahora, con esta línea dentro del while, lo que hacemos es avanzar a la siguiente. Nosotros por aquí tenemos este archivo de texto que tiene una línea, 2, 3, aquí hay otra y aquí hay otra. Estas últimas dos vienen con comas para probar el split. Se llama más.txt, a la izquierda estamos llamando, y al ejecutarlo vemos primero la primera línea y nos hizo el split. Como no tenemos nada, nos queda solamente un elemento. Ahora, imprimimos la segunda línea, también como no hay nada, nos queda solo un elemento junto con su salto de línea correspondiente. Con la línea 3, lo mismo. Acá en la línea 4, ya aquí vienen las cositas. Que venimos aquí hay una coma, está nuestro separador. Entonces, aquí hay más, hasta nuestro separador. Entonces, termina ese elemento, comienza uno nuevo. Esta es la 4 y su salto de línea correspondiente. En esta última, cada línea viene separada como por cada palabra, viene separada por una coma. Entonces aquí nos queda, vamos a hacer split acá. Nos queda cada palabra
cada palabra en un elemento de la lista correspondiente. Entonces, este sería el método para leer y procesar las líneas de un archivo si no quieren pasar o si no pueden pasar por un string directamente, que serían los métodos que vimos anteriormente.